Capítulo 2. El sistema político en Colombia está diseñado de tal manera que la mayoría de los ciudadanos aptos para elegir y ser elegidos solo pueden elegir. La ciudadanía se reduce a votar por el menú político que la élite ofrece. A los pobres y las clases medias se les dificulta ocupar cargos de representación política porque las campañas exigen inversiones millonarias. Luchamos por mayores niveles de igualdad ante la ley. Jano García, en su libro El triunfo de la estupidez, se opone a la búsqueda de una igualdad artificial impuesta a la fuerza, que ignore las diferencias naturales en talentos y habilidades, ya que es como premiar la mediocridad en lugar de promover la excelencia de quienes se destacan por su esfuerzo, dedicación y valentía frente a los obstáculos, obteniendo como resultado que se nivele hacia abajo. Compartimos entonces en esta línea de pensamiento que la igualdad desde la perspectiva económica es una utopía, dada la diversidad de los seres humanos, la forma muy particular de cada persona de relacionarse con el dinero, el valor que cada quien da a la utilización del tiempo de su vida, la mayor o menor inclinación a entregarse a las gratificaciones inmediatas, entre otras muchas variables. Pero en lo que sí comulgamos es en propender desde el Estado por una política pública que contribuya a reducir la inmensa brecha entre quienes todo lo tienen y quienes no ganan lo necesario para su propia subsistencia, creando las condiciones favorables para que quienes lo deseen puedan acceder al trabajo y o el empleo que les permita vivir dignamente. Es claro que no todas las personas en Colombia permanecen libres del hambre y alejadas de la muerte por causa de enfermedades evitables. La pobreza, como las grandes epidemias, se extiende a lo largo y ancho del mundo frente a la indiferencia de la mayoría de los bendecidos por la fortuna. Es una situación de impotencia en la que a una persona le es imposible satisfacer sus necesidades de comida, vestido y techo para sí mismo y su familia, porque carece de dinero por falta de trabajo o empleo para generar ingresos que le permitan vivir como se merece un ser humano. El DAN hizo un estudio en el año 2020 sobre la situación socioeconómica de la población colombiana, cuyos resultados fueron 42,5% en pobreza, 34,4% en vulnerabilidad, 25,4% pertenecía a la clase media y 1,7% era clase alta. En el campo, la condición de vulnerabilidad llega al 48,0%. La pobreza alcanza el 42,9%. La clase media constituye el 8,8% y a clase alta solo llega al 0,3%. Estas cifras lo que muestran es que Colombia es un excelente país para cerca de 1 millón de personas que pertenecen a las clases altas. Permite vivir trabajando y endeudada a un promedio de 13 millones de personas de la clase media, pero cuenta con cerca de 38 millones de personas con dificultades económicas que debieran generar preocupación en los gobernantes para ver cómo se les ayuda a superarlas. La pobreza monetaria es la situación en que las personas o familias no logran generar los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, sus ingresos son menores al costo de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios. De acuerdo con la misma fuente, la pobreza monetaria en el año 2023 fue del 30,6%. La situación de pobreza monetaria en el área urbana alcanzó a 11.923.000 personas. En el área rural, la pobreza monetaria fue del 41,2%, lo que equivale a 4.785.000 personas. Este panorama permite concluir que los dirigentes de este país no han logrado, con las políticas gubernamentales, contribuir a que la mayoría de los colombianos puedan vivir sin recurrir al crédito. La pobreza afecta la calidad de vida de la gente, reduce su red de padrinos para conseguir empleo en un país con alto tráfico de influencias políticas, restringe las posibilidades de conseguir un crédito y los mantiene en un nivel de ingresos que reduce sus pensamientos a cómo conseguirlo del próximo mercado y para pagar los recibos de servicios públicos, entre otras obligaciones económicas que no dan espera. No son iguales unas familias respecto del promedio de las familias colombianas cuando las cabezas de hogar no tuvieron la oportunidad de terminar al menos el bachillerato, no recibieron herencia alguna, carecen de empleo,
no tienen un negocio propio, viven en un asentamiento humano con calles sin pavimentar, la vivienda, si no es de material de reciclaje, aún se encuentra en obra negra, no les alcanza lo que ganan para pagar internet, no han podido comprar una motocicleta de segunda al menos, estrenan zapatos y ropa muy raras veces, comen carne apenas 1 o 2 veces por semana, pertenecen al régimen subsidiado de salud, no poseen un computador y sus celulares son flechitas que recargan con unos pocos pesos cuando pueden, entre otras muchas variables que no les permiten salir del hueco de la pobreza. La igualdad ante la ley en Colombia es otro derecho de papel. Cualquier trabajador, para pensionarse, debe acreditar 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, y haber cotizado 1.300 semanas, que equivalen a aproximadamente 26 años de trabajo, para que le reconozcan el 65% del promedio salarial de los últimos 10 años, lo que constituye una suma irrisoria dada el alza permanente de todo lo que se necesita para vivir: la carne, el aceite, el pan, el calzado, el vestido, los servicios públicos y un etcétera. El presidente de la República se puede pensionar a cualquier edad y con el 75% del salario. En las fuerzas militares, sus miembros se pensionan después de 20 años de trabajo, a la edad de 55 años los hombres y 50 las mujeres, es decir, se les rebaja edad y tiempo de trabajo. Así se contradice la misma Ley 100 de 1993 que dice: los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerable, porque es claro que un presidente no pertenece a esta franja de la ciudadanía y que es con dineros públicos con los que se pagan las mesadas pensionales vitalicias de estas personas que siempre han estado y seguirán estando por encima del resto de los colombianos una vez dejan de ejercer su cargo. También los militares, desde la ley, se sitúan por encima de la ley que sí cobija a la mayoría de los colombianos. A partir del 1 de julio de 2025 entra en vigor la reforma pensional que mantiene los privilegios expuestos, pero reduce en 50 semanas la cotización de las mujeres por cada uno de los 3 primeros hijos que tengan, y el monto de la pensión se liquida proporcionalmente al número de semanas cotizadas. Con el despertar de la conciencia política, se busca que todos los colombianos tengamos igualdad de oportunidades frente a los beneficios del Estado y frente a la ley, que es blanda y complaciente con algunos ciudadanos considerados preeminentes, porque, como denunció Jorge Eliezer Gaitán, la ley es para los de Ruana, lo que desvirtúa que somos un auténtico Estado de Derecho, principio político que establece que todas las personas, sin excepción, están sujetas y deben cumplir con las leyes establecidas de manera justa y aplicadas imparcialmente. O como afirmó Luis Carlos Galán Sarmiento, los colombianos, frente a los beneficios del Estado, nos encontramos en una carrera atlética de 1000 metros, donde no todos salen de la misma raya de partida. Unos salen con 800, 500 y 100 metros de ventaja, mientras que el resto salen sin ventaja o se les excluye. Arrancan con 800 o más metros de ventaja las familias presidenciales. Salen con 500 metros de ventaja las familias de los ministros, los magistrados, los embajadores, los generales, los senadores, los representantes a la Cámara y los grandes industriales. Salen con 100 metros las familias de la clase política regional y local. Pero el resto de los colombianos, los profesionales hijos de los comerciantes, los agricultores, los ganaderos y los pequeños empresarios, parten sin ninguna ventaja. Las familias de los estratos 1 y 2 ni siquiera pueden participar en la carrera. Los que parten con muchos metros de ventaja son dueños de la contratación estatal y los principales cargos del Estado, con lo que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Constitución Nacional, el cual expresa: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. En palabras vulgares, quienes deben hacer cumplir la norma se limpian el trasero con la misma, porque tienen firmas contratistas para todo y en todos los niveles. Su gallina de los huevos de
oro es la contratación con el Estado. No conformes con apropiarse de los dineros que se asignan para inversiones públicas, también se adueñan de los cargos en las 3 ramas del poder público. Son juez y parte. Traspasaron la línea divisoria entre los que hacen las leyes, los que las ejecutan y los que están encargados de castigar a los violadores de las mismas. Todo lo tienen cooptado. No hay organización, entidad o dependencia pública hasta donde no alcancen los pulpos de su poder. Han transmutado el gobierno bajo el imperio de la ley por el gobierno bajo el imperio de sus caprichosas voluntades. De acuerdo con la influencia y los lazos familiares, van ocupando las principales plazas de las organizaciones públicas y mixtas, así como de todo lo que produzca algún dinero por parte del Estado. El resto de los colombianos, el vendedor ambulante, el desempleado, el profesional sin palanca política, el campesino, el hombre y la mujer del pueblo raso, jamás logran contratar con el Estado, y ni siquiera pasando todas las pruebas de los concursos de méritos, llegan a los cargos de dirección reservados para los hijos de los que están dentro de los círculos de poder. Entonces, de lo que se trata, como lo dice Pepe Mujica, es que se corte el tocino del presupuesto nacional y los beneficios del Estado un poco más grueso para que algo le toque a las clases gobernadas. De lo que se trata es de repartir ese inmenso caudal de oportunidades que ofrece el Estado de una manera más equitativa, que se parta la torta en más pequeñas rebanadas para que a todos les toque algo de la fiesta y no solo las migajas, y luego recoger el desorden del jolgorio. Con el despertar de la conciencia política se propende por un sistema político que permita elegir a los que han demostrado que tienen vocación desinteresada de servir al bien común sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero en la campaña electoral para luego recuperarla multiplicada por miles de millones en el gobierno. Se busca llevar a los más altos cargos del Estado a los mejores seres humanos con el mayor grado de desarrollo moral y espiritual con que cuente la sociedad para garantizar que se dediquen a servir a la gente desinteresadamente. Se propone un manejo honrado y transparente de los recursos de la madre patria para que ese dinero que es de todos y de nadie en particular alcance para solucionar las principales necesidades del colectivo. Se promueve la solidaridad social y oportunidades de emprendimiento, trabajo y empleo. Se quiere que todos los colombianos seamos iguales ante la ley y podamos disfrutar de nuestros derechos sin ningún tipo de discriminación, porque en Colombia no todas las personas son iguales ante la ley. Se quiere que los presos trabajen y dejen de ser una carga para el resto de los ciudadanos, porque desde las cárceles siguen delinquiendo bajo las narices del IMPEC. Todos los condenados del estrato social y económico que sean deben pagar sus penas en igualdad de condiciones. Se deben eliminar las preferencias que hoy existen para los llamados ladrones de cuello blanco. Se quiere un país donde no se pierda un solo peso, no se regale una sola gota de petróleo ni un solo gramo de oro, cuando millones de seres humildes pueden beneficiarse con mejores autopistas, mejores parques, mejores vías intermunicipales y veredales, mejores médicos, mejores y más baratos servicios públicos, con ese dinero que prácticamente se regala a las multinacionales, algunos de cuyos directivos no han tenido el menor cargo de conciencia al apoyarse en grupos al margen de la ley para aumentar su lucro y apagar las voces de los principales líderes sindicales con tal de aumentar sus márgenes de ganancia.